Buenos días, damos comienzo a la unidad del Islam de Geografía e Historia del nivel de segundo de la ESO. En este tema vamos a estudiar la cultura, la civilización islámica, musulmana, tanto los principios del Islam como al-Ándalus. Pues bien, en este tema, como podéis ver aquí, podemos estudiar la vida de Mahoma, cuándo nació, qué es lo que hizo, sus orígenes, qué planteó, qué creó, el Islam, que fue la religión que fundó, el califato, que fue el estado que basado en la nueva religión que creó y consolidó el propio Mahoma, y continuaron sus descendientes. También, como siempre, dar las gracias a la profesora Rosa Liarte y sus apuntes que podéis encontrar en leccionesdehistoria.com. Bien, aquí tenemos un orden cronológico que nos va a ayudar a entender esta época. Esta civilización, como sabéis, nació en la zona de lo que hoy conocemos como Arabia Saudí y se expandió pues hacia la zona que conocemos como Siria, Irak, esa zona de Oriente Próximo, Oriente Medio, Afganistán, Pakistán, también por el norte de África, lo que sería hoy Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, llegando a ocupar lo que hoy, que en la época no existía, hoy conocemos como España y Portugal, la península ibérica. Fue un imperio, el islámico, que fue coetáneo, existió a la misma vez que, por ejemplo, el imperio bizantino, que estudiamos en el tema anterior, lo que hoy sería Turquía y los Balcanes, así también como el imperio franco o carolingio, lo que hoy sería Francia y parte de la actual Alemania. Aquí vemos algunos de los acontecimientos más importantes del Islam: Mahoma, sus sucesores, el califato omeya, después vendrá el califato abasí, estas 4 etapas, y aquí también lo comparan con su contemporáneo imperio carolingio. Pues bien, el Islam es una religión monoteísta. ¿Qué es monoteísta? Del griego mono, uno. Creen en un solo Dios, ¿vale? Su Dios es Alá, ¿vale? Como todos conoceréis. Se puede escribir así, transcrito directamente al castellano, Alá, o también la transcripción árabe, aunque con alfabeto latino, Alá, ¿vale? Así, con doble L y H al final. Nació en la península arábiga, como veis a la derecha en este mapa, el desierto que sería Arabia Saudí, una zona eminentemente desértica, ciudades como la Meca, Medina. Fue fundado en el siglo VII por Mahoma, aunque antes de Mahoma ya había en la región tribus con sus respectivas religiones. Eran beduinos, nómadas, eran nómadas del desierto, beduinos, que eran politeístas, pues creían en muchos dioses y estaban divididos en pequeñas tribus rivales, ¿vale? Que luchaban entre ellas, rivales, no había un estado central. Cuando Mahoma nació y desarrolló más tarde su nueva religión, la cosa cambió totalmente. Pues Mahoma nació en torno al año 571, finales del siglo VI después de Cristo, en la península arábiga. Venía de una familia de comerciantes ricos. ¿Qué hizo Mahoma? Pues Mahoma creó el Islam, que creía en un solo Dios, Alá, y conquistó la península, veis el mapa a la derecha, desde la Meca y desde Medina, expandió su poder en color verde por todo lo que conocemos como Arabia Saudí y creó un estado único, fuerte y centralizado, basado en el Corán, en el libro sagrado, el Corán, que son las enseñanzas, lo comentaremos, de Alá. Por tanto, un estado único y fuerte, unido por la política y la religión. La historia de Mahoma, pues
es un tanto curiosa, ya que a una edad avanzada, pensad que hoy día la esperanza de vida son más de 80 años, 84, 85, hay gente que vive con 90 años, pero en la época una esperanza de vida eran de 30, 40 años. Y sí, había gente que llegaba a los 80, pero también hay mucha gente que moría recién nacida. La cuestión es que una persona de 40 años ya es una persona madura, ya bastante mayor. Así Mahoma, que aquí está representado en dos imágenes, las que veis a la derecha, son dos representaciones, recibió la revelación de Dios, a ver si pinta, de Dios, de Alá, mediante el arcángel Gabriel. Esto es como que Mahoma estaba soñando, entonces mientras soñaba, sintió esa voz. No es que Dios bajase en carne y hueso y dijese, oye Mahoma, mira, venga, copia, dicta, que te voy a decir el Corán. No, Mahoma, digamos, tuvo una experiencia mística, según aseguraba él, y sintió la llamada de Dios. Y comenzó a predicar entre sus personas más próximas esa nueva fe, esa nueva religión, ¿vale? Predicar la religión, ganando rápidamente adeptos, pero también tuvo gente en contra. ¿Por qué? A ver, imaginaos, por un segundo. Antes de Mahoma, ¿vale? Había muchas tribus, muchos clanes rivales, muchos dioses, como en la época griega o romana. Muchos también de hecho eran animistas, ¿vale? El animismo son los que creen pues, en el espíritu del bosque, la naturaleza, etcétera. Es una religión que hoy en día sigue teniendo seguidores, por ejemplo, entre muchas tribus de África o también de América del Sur. ¿Qué ocurre? Que Mahoma dice de repente, a partir de ahora, yo, que he recibido evidentemente la verdad revelada de Dios, vais a seguirme todos a mí. Yo voy a ser el que tiene el poder, yo voy a ser el jefe de un estado único, basado en la religión que yo os voy a predicar, a decir. Claro, la gente, evidentemente, mucha gente no quiso estar sometido ante el poder de Mahoma y se le enfrentó, aunque Mahoma ganó esa batalla. Como Mahoma tuvo que huir a Medina, otra ciudad que hoy en día sigue existiendo en Arabia Saudí, tuvo que huir a Medina, esta fecha se llama la Égira. Es muy importante, año 622, porque aquí comienza el calendario musulmán. ¿De acuerdo? Inicio de su calendario. Por tanto, los musulmanes estarían en el año 2024 menos 622 años. A ver, a nivel oficial estamos todos en el mismo año. Imaginaos que cada país estuviese en un año diferente, sería caótico. Pero a nivel cultural, los chinos, los surcoreanos, los norcoreanos, los chinos, los musulmanes están en una edad diferente. A nivel mundial se ha pactado, se ha llegado a un acuerdo de que sea después de Cristo, que es como cuentan los cristianos. De acuerdo, vamos a la religión islámica, que es la que funda Mahoma. Hemos dicho que Mahoma es el profeta de Alá, que es el único Dios que existe. Aunque para los musulmanes también los profetas cristianos y judíos como Abraham, Moisés y Jesús también son importantes, también los tienen en cuenta. Pues bien, los musulmanes tienen 5 obligaciones y son las siguientes. Tienen que creer que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero. Tienen que rezar 5 veces al día, eso sí, mirando a la Meca. Y uno se pregunta, ¿cómo sé dónde está la Meca? Si estoy en una mezquita de otra ciudad del mundo, en un Casablanca, por ejemplo, en Marruecos, en el Cairo, estoy, no sé, en Afganistán o estoy en Málaga. Pues muy fácil, en las mezquitas lo dibujo abajo en una especie como de arco, de puerta, aquí, que se llama Kibra, el muro de la Kibra, donde
señala hacia la Meca. Es como una orientación, una indicación. Cuando uno entra a la mezquita se ve perfectamente. Después tienes que hacer el Ramadán, que es un ayuno obligatorio durante el día, pero el ayuno tiene excepciones. Si tú eres, por ejemplo, español, española, eres turista y vas a un país musulmán, por ejemplo, Argelia, Túnez o Marruecos, por cercanía, tú no tienes que hacer Ramadán. Si tú eres musulmán, pero eres niño y niña, tampoco tienes que hacerlo. Si estás enfermo, tampoco. Si estás embarazada, tampoco. Ni tampoco han de hacerlo las personas enfermas. Entonces hay excepciones. El ayuno consiste en que no puedes beber es beber, ni agua, beber nada. No puedes beber, comer, fumar o practicar sexo durante el día, desde que el sol sale hasta que el sol se pone en el ocaso. Otra obligación es dar ayuda a los pobres y al menos ir una vez en la vida de peregrinación a la Meca, Arabia Saudí, a la mezquita que veis aquí a la derecha. Una mezquita que es impresionante, puede albergar más de 1 millón de personas a la misma vez. Busca en YouTube mezquita de la Meca que lo vais a flipar. A ver, realmente no hay un policía en tu casa que te diga, hostia, hoy no has rezado 5 veces al día, morirás en pecado capital, hoy no has ido en tu vida a la Meca, bueno, no vas a ir al paraíso. No, eso no ocurre, pero es una cuestión de fe. Si tú eres musulmán y tienes fe y crees, pues vas a intentar llevar a cabo estos principios. Si no puedes ir a Meca porque tu situación económica no te lo permite, tampoco es ningún crimen, no, tampoco pasa nada. Es decir, también hay cierta flexibilidad. Por otra parte, las peregrinaciones, lo señalo aquí abajo, también los cristianos también hacen peregrinaciones. Y todos vosotros lo vais a reconocer. Por ejemplo, cuando una persona a lo mejor es que ya tiene también un carácter más festivo, más de fiesta para mucha gente. Las romerías, la romería de tu pueblo, de tu barrio, en tu ciudad, a la Virgen, a la ermita de la Virgen de la que sea, también, aunque hoy vayas de fiesta con tus amigos, pero también tuvo en sus inicios un componente más religioso. La gente que hace el camino de Santiago lo hacen por 1000 cosas, por ir con los amigos, con la familia, tú solo, para hacer deporte, por conocer nuevo paisaje, por turismo, etcétera. Hay muchas razones, pero se creó en la Edad Media cristiana y también era en sus orígenes como una peregrinación para verlos supuestamente, que está comprobado que es mentira, que es una creación, que no es verdad, para los supuestos restos mortales del apóstol Santiago de Compostela. Ya explicaré en el tema de Campus Estela, el campo de estrellas. Ya explicaré esa historia cuando hablemos de la Europa medieval y cristiana y feudal. Entonces, bueno, los cristianos también hacen peregrinaciones, así como los musulmanes. Bien, la piedra negra, la Kaaba, K-A-A. Veis que tenemos una imagen de cómo es por fuera y por dentro. La Kaaba es una piedra negra. En su día fue un meteorito que cayó en esa zona. Entonces, pues ya antes de los musulmanes, de los islámicos, había otras tribus politeístas que adoraban, que decían, hostia, ¿qué es este meteorito? ¿Qué es este objeto? También lo veneraban, también le rendían culto, ¿no? La Kaaba fue transformado de un culto, digamos, politeísta, anterior al Islam, a un culto musulmán. Las personas que van a la Meca van rodeando una y otra vez la piedra de la Kaaba y hay una puerta de madera aquí en este muro y van besando esta puerta. Se besa y operarios de allí, trabajadores de allí, lo van limpiando constantemente. La Kaaba es un lugar, ¿vale? Un lugar sagrado, un lugar, creo que es el más sagrado, porque es donde se sentiría la presencia de Alá. Muy bien, el Corán dicta una serie de normas, no beber alcohol, no comer cerdo,
acepta la poligamia y, vale, posiblemente hay sanciones si cometes un delito, una falta. Es el libro sagrado del Islam, son las palabras exactas, y digo exactas, que dijo Alá a Mahoma. Y bueno, pues cuando Mahoma murió, sus seguidores fueron los que fueron recogiendo y escribiendo estas palabras, naciendo el Corán. El Corán es como la Biblia para los musulmanes. Y mira, el Corán es un libro escrito en torno al año 630-632 después de Cristo, es decir, tiene ya unos 1400 años. El Corán es un libro, igual que la Biblia, que se puede leer literalmente, tal cual, o se puede, digamos, adaptar a los nuevos tiempos. Es decir, tú no puedes leer algo exactamente, literalmente, de hace 2000 años, la Biblia, y actuar exactamente igual. Es decir, las sociedades, las culturas van cambiando. Y aparte son libros también, si uno lee algún texto del Corán o de la Biblia, va a ver también que una misma frase se puede interpretar de 2, 3, 4 formas diferentes. Entonces eso da lugar también a veces a conflictos, a malos entendimientos, etc. No beben alcohol los musulmanes, según el Corán dicta. No toman cerdo. ¿Por qué cerdo? ¿Por qué cerdo? ¿Por qué no vaca? ¿Por qué no gallina? ¿Por qué no pollo? ¿Por qué no caballo? ¿Por qué el cerdo? Pues mira, el cerdo es porque voy a poner con otro color, hubo una peste porcina. A ver, durante toda la historia, a veces por las malas condiciones de higiene, de salubridad o por hacinamiento, por otras cuestiones, se producen gripes, pestes, ¿vale? Epidemias, tanto en humanos como en animales. Es normal, ha sucedido, sucede y sucederá. Pues hubo una de cerdo, ¿de acuerdo? Siempre entonces, bueno, pues a partir de ahí se consideró al cerdo un animal impuro. Pero podría haber sido otro animal. Por ejemplo, los hinduistas, los indios, tienen como animal sagrado, venerado, pero por otras razones, no por impuro, a la vaca. Nadie se le ocurre en la India comer vaca. De hecho, los hindúes, la gran parte, son vegetarianos, porque creen en la reencarnación y no creen que es justo comerse un animal en el que podrían reencarnarse en un futuro. Pues los musulmanes no comen cerdo por eso, pero comen el resto, comen cordero, comen pollo, etc. La poligamia, esto es que un hombre, y digo un hombre, tenga varias mujeres. Esto sería un harén, con H al principio, un harén. Curiosamente, las mujeres no pueden tener varios hombres. Hay también un componente bastante machista. Siempre y cuando el hombre pueda tener varias mujeres, siempre y cuando las pueda mantener económicamente. Más allá de que haya celos, no celos, malos rollos, no. Lo que importa es que la puedas mantener económicamente. Hay una favorita o preferida y después están las amantes. Bueno, a ver, esto es como todo. Hay países en el mundo, como por ejemplo Afganistán, donde la ley es el Corán directamente. O sea, es religioso, un país ultra religioso. Pues allí manda el Corán. Hay otros países más occidentales, como por ejemplo nuestro vecino Marruecos, en el que el Corán es cultura, tú lo puedes o no practicar, pero, pero la ley no es el Corán. La ley es una ley como a la de, sí, muy similar a un país como España, como Francia, como Alemania, Italia. Un país más, más occidental. Entonces en Marruecos, pues no, la poligamia no está permitida. Alguien la practicará, pero no está permitida por ley. Aquí vemos algunas imágenes de la gran mezquita omeya, la mezquita de Damasco. Los omeyas fueron una familia, una dinastía, como si yo digo, no sé, los Borbones en España, los reyes Borbón en España, o yo qué sé, me lo invento, los Martínez, los García, ¿vale? Pues los omeyas fueron una dinastía, la gran primera dinastía que reinó el Imperio Islámico. Aquí tenemos Damasco en la actual Siria. Aquí tenemos un fragmento del Corán. El Corán, antes no lo comenté, no están los apuntes, pero el Corán, uno puede ser o no musulmán,
creyente, no creyente, creer en Dios, en Yahvé, el Dios de los judíos, ser ateo, agnóstico, pero el Corán, si alguna vez vais a un país musulmán, o incluso también en España, a una mezquita, se escucha al muezzin, lo escribo. Escribo la palabra muezzin. Muezzin. El muezzin es la persona que se sube a la torre, ¿vale? La torre, el alminar que se llama, y canta, ¿vale? Canta el Corán. El Corán está escrito para ser recitado, cantado. Entonces canta ¿para qué? Para llamar a los fieles a la oración. Oye, venid a la mezquita que hay que rezar. Entonces, pues es bonito. Bueno, yo no entiendo árabe, pero digamos, es bonito en cuanto como que es un canto muy armónico, muy melódico, ¿no? Ya os digo, seas o no seas musulmán, eso ya va aparte de la fe y las creencias. Bueno, continuamos con el tema. Vamos a ver que el imperio islámico va a expandirse en solo 100 años, va a ganar muchísimo territorio, y esto es en parte por una serie de cuestiones, razones, como por ejemplo la muerte de Justiniano y el progresivo deterioro y declive del imperio bizantino. Aparte, la predicación de Mahoma fue muy efectiva y unificó a las tribus que tenían pues como un deber, una misión de expandir la religión musulmana. La yihad, ¿vale? La yihad. Yihad en árabe significa esfuerzo. Esfuerzo. Esto es un tema, una palabra muy polémica porque hay dos puntos de vista. Hay personas que dicen, vamos a hacer la yihad de forma no violenta, pues ¿cómo? Predicando, convenciendo con la palabra. Tú hazte musulmán, ¿por qué? Por tal razón, es bueno para ti, etc. Y hay gente que lo lleva a cabo mediante la violencia, mediante las armas. En su día, en la Edad Media, mediante espadas, y hoy día mediante pues esos horribles horribles actos terroristas. Los terroristas, ¿vale? De hecho, también conocidos como yihadistas, de yihad, los yihadistas, los yihadistas son asesinos y son personas, pues que manipulan y tergiversan y usan como excusa a Alá y a la religión, pues que para cometer actos horribles, abominables, deleznables y siendo asesinos. Bueno, es como los cristianos en su día, por ejemplo, cuando en la Edad Media hacían también las cruzadas, también pues pasaban a cuchillo también como por la excusa de un dios, ¿no? La expansión musulmana fue muy rápida y conquistaron. Vamos a pintar aquí. Si esto es de oeste a este, llegaron desde la zona de el actual Pakistán, al lado de la India, Pakistán, Afganistán, Irán, Siria, Irak, lo que sería Israel, Líbano, Palestina, actual Turquía, Egipto, Libia, Túnez, Marruecos y lo que hoy sería España y Portugal, como comenté hace unos minutos. La expansión musulmana acabó en la batalla de Poitiers, en el centro de Francia, siendo derrotados por el rey franco Carlos Martel. Aquí he hecho una mezcla, aquí he puesto cartel. Estoy yo fino. Carlos Martel, ¿vale? El líder franco que derrotó a los musulmanes y les obligó a retirarse hacia abajo, hacia el sur. Aquí vemos mejor en un mapa donde la Meca y Medina son las ciudades centrales y las primeras
donde se instaló este reino imperio islámico, se fue expandiendo hacia el resto de Arabia. Veis aquí la zona de Oriente Próximo, Siria, Líbano, Israel, Jordania, la actual Turquía, parte de Turquía poquito. Aquí está el imperio bizantino, que era cristiano ortodoxo, que hemos Siria, Irak, Irán, llegamos hasta Afganistán y también hacia Pakistán. Tenemos el Egipto, tenemos Libia, tenemos el sur de Italia, Túnez, Argelia, Marruecos, Portugal y España. Aquí tenemos una imagen de cómo era un guerrero en la época omeya, con su espada, sus arcos, una representación. Y aquí tenemos a continuación los diferentes gobiernos que hubo tras la muerte de Mahoma. Tenemos el califato ortodoxo, estamos entre el siglo VII y el siglo XI. Hay tres etapas. El califato ortodoxo son los 4 sucesores de Mahoma, ¿vale? Y bueno, pues eran gente muy próxima a él, de su círculo cercano, ¿no? Como Abu Bakr, Umar, Uthman, etc. Residieron en Medina. El califato omeya, ya mucho más poderoso, más grande, más complejo, se basó en la sucesión hereditaria. Los omeya eran una dinastía, una familia que ellos tenían que demostrar para poder gobernar que eran herederos y descendientes ¿de quién? De Mahoma. La capital pasó a Damasco, en la actual Siria. Una época de gran riqueza, apogeo y esplendor cultural, económico, comercial y político. El califato abasí, que fue otra familia, como se digo, los Martínez y los García. Los abasíes derrotaron en la batalla a los omeyas, destronó a los omeyas y gobernaron en Bagdad. Trasladaron la capital de Damasco a Bagdad. Los abasíes, claro, mataron a los omeya, pero hubo un príncipe llamado Abderramán que sobrevivió y escapó. Este señor escapó y fue, buscando un nuevo lugar donde poder reinar y refundar su dinastía. ¿Dónde fue? En la península ibérica, en Al-Ándalus, ¿de acuerdo? En Al-Ándalus, el Emirato Omeya de Córdoba, con capital, ¿vale? En Córdoba. Aquí vemos una imagen, de nuevo, de la expansión inicial del califato ortodoxo, en rosa y en naranja, y los omeyas. Aquí tenemos también un esquema de esta expansión del Islam. Imaginaos ahora que tenéis un territorio que gobernar. Imaginaos que gobernáis en vuestra casa. Sois en casa 3 personas, 4, 5, no sois mucho. Entonces, gobernar una casa de 4 personas es fácil. Imaginad ahora que tienes que gobernar una ciudad de 30.000 personas, de 100.000, 50.000. Tienes que gobernar un país de 40 millones de personas, 50 millones. Ya la cosa es más complicada. Pues algo similar les pasó a los musulmanes, al imperio musulmán islámico, a medida que fue creciendo y extendiéndose. Pues tuvieron que crearse provincias y crear cargos políticos, administrativos y militares. ¿Para qué? Para poder controlar el territorio. Estaban los visires, que eran ministros, tenían que controlar grandes territorios. Los emires, que eran gobernadores de las provincias. El sultán, que representa al califa. El califa es la máxima autoridad político, religioso y también militar, ¿vale? El califa es como un presidente, para entendernos. El cadí, que es como una especie de juez y alcalde de la ciudad. Y el diwan, que es la persona que se encarga de controlar el dinero, el tesorero real. La sociedad musulmana era la sociedad
totalmente desigual. Imaginaos que tenemos una pirámide donde en la cúspide están las personas con mayor poder, que son en número la minoría, una especie de clase media y una amplia base de la pirámide, amplia en número, con escaso o nulo poder político e importancia social. Pues bien, los grandes dueños de tierras, los terratenientes y los gobernantes tienen el poder político. Las familias ricas de cada provincia, pues funcionarios, dueños de tierras, comerciantes, artesanos, los más adinerados, también estaban en esta parte alta de la sociedad. Ya vamos bajando en importancia, pero aún son libres. Comerciantes, agricultores, pastores, campesinos de los pueblos y de las ciudades, ya en una instancia, en un estrato inferior, las mujeres que estaban bajo la tutela del varón. Sí, el varón, el marido, el padre, el hermano, el primo, el tío, quien sea, va a ser, por lo general, de padre al marido. Va a ser el dueño, propietario legal de la mujer. Su misión era la familia, era la casa y la familia. Vivían recluidas en el harén. Solo podían salir de casa acompañadas de un hombre. Esto en los países musulmanes, a ver, no debemos o si no podemos, no debemos caer en el presentismo que se llama en historia. Es que no debemos juzgar con nuestros ojos del siglo XXI algo que ocurría en el siglo XV o en el siglo VIII, ¿no? Nos puede parecer bien, mal, pero bueno, pues la cultura era diferente. Si bien es cierto, en gran parte de las culturas la sociedad ha sido machista, ha sido patriarcal, ¿vale? Patriarcal de patriarca, de pater, padre en latín. Y es el hombre el que tiene mayor peso, ¿no? El que ha impuesto por la fuerza ese dominio. No quiere decir que no hubiese mujeres importantes en la época musulmana, pero entonces fueron silenciadas o tapadas. Pero ocurre igual en el mundo también cristiano. De hecho, en la España de Franco no hace tantísimos años, no hace 1000 años, ni 10.000 años, una mujer no podía tener una cuenta bancaria, no podía salir al extranjero, viajar, no podía tener un trabajo sin que el marido lo autorizase, lo firmase. Y hablamos de España, un país occidental, moderno y europeo. Pues bien, ¿cómo es hoy día la situación de la mujer en la actualidad en el mundo árabe o musulmán? Porque no es igual ser árabe que musulmán. Esto luego lo explicaré. Bueno, difiere según el país. Hay países como por ejemplo Afganistán, donde la situación de las mujeres es terrible. La mujer tiene que ir toda tapada, solo se ven los ojos, incluso los ojos tienen como una rejilla, ¿vale? Es el burka o niqab, lo escribo. Burka, tal como suena, con K, o el niqab. Hay mujeres, pero hay países como Irán, donde deben llevar un velo, un chador, y no se le puede ver el pelo o parte del pelo, pero sí la cara. Hay países donde hay absoluta libertad. Puedes o no llevar velo, puedes trabajar, puedes ser política, ser primera ministra, presidenta, empresaria. Vale, hablamos de países como Turquía o como evidentemente Marruecos, países pues mucho más similares a nuestra cultura occidental. ¿Cómo era la ciudad musulmana? Pues imaginaos si vivís en España, en los centros, en los cascos antiguos de vuestras ciudades. Sobre todo si vivís
de Madrid hacia el sur de España. Imaginaos, por ejemplo, si habéis conocido el centro de Granada, la zona del Albaicín, el centro también de ciudades como Sevilla. Son calles, calles estrechas, sinuosas, con curvas, algunas no tienen salida, suelen estar también encerradas en murallas. Las casas eran pequeñas y tenían celosillas, es decir, celosía, una especie como una reja para ocultar la vida interior. Es parecido a lo que también era el centro histórico, o sea, una ciudad también medieval y cristiana, también con calles estrechas, sinuosas, laberínticas. La ciudad musulmana tiene un centro de gobierno, un palacio o castillo llamado Alcázar, donde residía el cadí, como una especie del alcalde, el gobernador también, o también el gobernador de la ciudad. O sea, está en un lugar elevado, claro. ¿Para qué? Para protegerse, para defenderse ante un posible ataque. Y esto lo tenemos muy claro. Las personas residentes en Andalucía, la Alcazaba, ¿vale? La Alcazaba, que si no me equivoco, diría que se escribe algo tal que así, ¿vale? Alcazaba. ¿Vale? La Alcazaba en castellano. La Alcazaba, ese recinto fortificado de uso militar y uso también civil, donde habían soldados y vivían también vecinos y donde también, sobre todo, estaba el máximo poder político y militar de la ciudad. Ejemplos, la Alcazaba de Málaga o la Alcazaba de Almería. La mezquita es donde los fieles van a orar. El muro de la Quibra, que está orientado hacia la Meca. Tenemos ejemplos fantásticos como la mezquita de Córdoba, que es patrimonio de la humanidad. El zoco es el mercado. Existe también en la actualidad multitud de zocos árabes, como ejemplo en ciudades como Marrakech, en Marruecos, o en Estambul, en Turquía. Los arrabales son los barrios periféricos fuera de las murallas de la ciudad, o el hammam son los baños públicos que van a imitar a los baños árabes, a los baños romanos, con una estancia de aguas frías, templadas y calientes. Estos los hammams siguen hoy en día también utilizándose. Ya no son los originales, en la gran parte de los casos van a ser instalaciones modernas, pero van a imitar a ese concepto de baño árabe de la época. Vocabulario importante: mezquita, imán, que es la persona, una especie como de cura en el mundo cristiano, la persona que dirige la oración. El muezín, ¿vale? Os quito al muezín, yo lo escribo así, el muezín. Pero es una cuestión de transcripción. Y la madrasa, que son las escuelas las escuelas donde se enseña el Corán, escuelas coránicas. Hoy en día siguen existiendo en países musulmanes. Aquí tenemos una imagen de un prototipo de una ciudad. Aquí tenemos la Alcazaba, siempre en alto. En el caso, por ejemplo, de Granada, la Alcazaba de Granada, también en la Alhambra. La Alhambra es ese recinto fortificado. La mezquita mayor, lo que sería la catedral en el mundo cristiano, los baños, la zona del mercado, otra mezquita, en cada barrio hay una mezquita, y los barrios periféricos que están fuera de la ciudad central. Perdón. Tras la muerte de Mahoma, el Islam se va a dividir en dos ramas que hoy en día siguen existiendo y siguen estando enfrentadas una con la otra. Es como en el mundo cristiano, tenemos por una parte los católicos, lo escribo aquí abajo a la izquierda, los católicos y los protestantes. Ambos dos son cristianos, creen en Jesucristo, en la Biblia, como libro sagrado, pero van a tener profundas diferencias. Pues bien, en el caso musulmán tenemos a los suníes, cuyo líder es directamente Mahoma, aunque esté muerto. Son la amplia mayoría del mundo musulmán. En el mundo hay unos 1.100 millones de musulmanes y adoran a los primeros califas, los del califato ortodoxo,
Umar, Uthman o Abu Bakr. Mientras que los chiíes son una minoría, su líder no va a ser Mahoma. Mahoma es el profeta, es el sagrado, pero van a tener como líder, perdón, al imán, ¿de acuerdo? Al imán, digamos, al líder de cada mezquita. Siguen al yerno de Mahoma, es decir, a Ali, que en la época hubo una guerra civil entre bandos enfrentados. Hoy en día pues son la minoría, el 10%, y suelen ser minoría en muchos países y sufren, claro, la discriminación por parte de los suníes. La Edad Media, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, esto no es una opinión, son hechos constatados. Las ciudades de Europa más ricas, más cultas, más prósperas, muchas de ellas son ciudades musulmanas. Córdoba, Toledo, Bagdad, Damasco, El Cairo, otras también son cristianas, por supuestísimo. También Toledo. Toledo fue un ejemplo de épocas de convivencia, épocas de conflicto, convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes, las tres culturas monoteístas, las tres culturas del libro sagrado. Esto se sobreentiende. Ciudades como cristianas como Toledo, como París, como Florencia, como Roma, ¿vale? Y muchas más. De hecho, gran parte de ellas van a estar en la zona, de hecho, mediterránea, o próximo al Mediterráneo. Un mar Mediterráneo, nuestro mar Mediterráneo, que es, podemos decir, una de las cunas, una de ellas, a nivel mundial, una de las cunas de la cultura europea y mundial. Además, amén de otras muchas, la China, la India, etcétera. Pues bien, volvamos a los árabes. Tenemos, por ejemplo, la filosofía, el cordobés, porque era cordobés, Averroes, que va a difundir las ideas del griego Aristóteles. Vamos a destacar, por ejemplo, en la literatura, la poesía, la más famosa, Las Mil y una Noches, que después ha sido también llevada al mundo del cine. En matemáticas, destaquemos, por ejemplo, la invención del número cero, fundamental, que antes no existía, así como las bases del álgebra. En medicina, Avicena. E inventos como, por ejemplo, la brújula, también para orientarse el astrolabio, la pólvora, aunque la pólvora también se utilizaba mucho en China, la seda, la famosa ruta de la seda, que discurría entre China y Occidente y Europa, o las norias de agua, que fueron ideales y fundamentales para el desarrollo de la agricultura. Bien, los árabes, de hecho, tenían una cultura muy, muy rica del agua. Y es que utilizaban, por ejemplo, las llamadas las acequias. Las acequias son como unos canales donde discurre el agua que sirven pues para regar los cultivos. Mirad, la cultura musulmana, una de las cosas que más le debemos en la actualidad es que fueron unos grandes maestros y eruditos en matemáticas, filosofía, astronomía, álgebra, filosofía, etcétera, política, religión, cultura de la religión. Ellos van a recoger, a rescatar la cultura griega y romana y la van a expandir por Europa. De hecho, Europa, podemos decir, países como España, son países muy ricos. España es un país muy rico porque ha tenido una cultura cristiana, musulmana, y cada cultura pues va a ir aportando su granito de arena. Y hay ciudades como Córdoba, Toledo, donde va a haber una mezcla entre diferentes comunidades, cada una pues aportando su parte. Imágenes de Averroes y de Avicena. El arte musulmán, ¿quién no ha visto, los que vivimos en España, quién no ha visto alguna vez un monumento musulmán? Seguro que todos nosotros y nosotras pues alguna vez hemos visitado algún recinto de esta época. El más famoso es
la Alhambra de Granada, el monumento más visitado de España. Tanto es así que para su conservación pues hay límites diarios porque si no se podría estropear. Dentro de la arquitectura podemos destacar algunos edificios civiles, no religiosos, como son, por ejemplo, murallas, alcazabas o también palacios, otros palacios, por ejemplo, de gobernadores. Hemos antes citado el caso de la alcazaba de Almería o la de Málaga, y murallas, pues por ejemplo, murallas como la muralla de Sevilla, a la altura del Arco de la Macarena, ese trozo que aún persiste, que es también de origen musulmán. Las mezquitas son quizás el monumento más representativo, el lugar de oración. Se componen de varias partes. Tenemos, por ejemplo, el alminar, que es la torre que se ve desde el exterior, donde se llama a la oración. El interior, en una serie de naves, el haram, en una serie de naves separadas por columnas y arcos, cubiertas ricamente de alfombras. Interior, naves separadas por columnas y arcos. La parte más decorada es la quibra, ese lugar que orienta a la Meca, y en el centro está el mihrab. En el mihrab es el punto más sagrado, porque es una estancia muy pequeñita, muy pequeña, donde el creyente siente la presencia de Alá. Aquí, de hecho, suele haber un ejemplar del Corán. Aquí no aparece, pero también tenemos el San, que es el patio exterior. O sea, el haram es la parte interior, cubierta, y el San es la parte exterior, patio, ¿vale? Exterior descubierto, que es como el acceso, ¿no?, a la zona interior. También tenemos los baños, como antes comentamos, los hammam. Y se también comentar una parte de las mezquitas. Mirad, las mezquitas en general, por extensión, el arte musulmán suele ser un arte pobre en cuanto a material. Y es que se usa, por ejemplo, mucho yeso, ladrillo. No se utiliza por lo general materiales nobles como el mármol o el oro. ¿Por qué? No es por falta de dinero y recursos, que sí que lo tenían. Es por una cuestión puramente como de fe. Y es que ellos creen que solamente Alá es eterno. Entonces, el resto debe ser perecedero, debe ser algo que se pueda romper, que no resista el paso del tiempo. El ladrillo, el yeso son más frágiles que el mármol o el oro, ¿no? Así lo entienden. Eso sí, está recubierto por muchísimos colores, pinturas, y ahí sí que pues existe como un gran cromatismo, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en el interior de la mezquita de Córdoba, ¿no?, con sus columnas decoradas con dovelas, con colores, arcos de colores. ¿Veis? Ejemplo delantero, ¿vale? Estos son los arcos, un arco califal, aquí como una herradura de caballo, más o menos, que está pintado, profusamente pintado en muchos colores, pero el material sigue siendo pobre. Que tenéis el san, el haram, la parte interior, la quibra, el mihrab, el minaret, etc. Las partes de la mezquita. La arquitectura árabe, el arte árabe, va a ser muy rico también porque va a integrar diferentes estilos artísticos y arquitectónicos de diferentes culturas, de la griega, de la romana, del arte visigodo, del Próximo Oriente, de la zona de Persia, etc. Y lo va todo a unificar y a darle un sentido obvio religioso, ¿no? En el arte bizantino, por ejemplo, van a notar las cúpulas, como aquí este edificio, la cúpula de la Roca en Jerusalén, que tenéis más cúpulas con alminares. En el arte visigodo peninsular van a notar el arco de herradura, aquí como en forma de herradura de caballo, más o menos. Lo del Próximo Oriente, el llamado arco polilobulado, es decir, de muchos arquitos tal que así.
Este edificio, por ejemplo, es la con J, Aljafería de Zaragoza. Del mundo romano van a utilizar el arco en medio punto, como si fuese el arco este en forma de U, como el que tú ves cuando entras a un túnel por la autovía, por la carretera. Aquí tenemos, por ejemplo, el acueducto de los Milagros en Mérida o la mezquita de Córdoba, ¿no? Otros ejemplos y legado de la cultura musulmana, aquí tenemos un ejemplo de norias de agua, muchos se han utilizado hasta tiempos muy recientes. Y también aquí veis arriba a la derecha un tratado de anatomía, es decir, las comunidades judías y musulmanas investigaron muchísimo en medicina, ¿no? Y en operaciones quirúrgicas. Aquí tenemos la caligrafía árabe, que es totalmente diferente a la nuestra, a la caligrafía latina. Los musulmanes van a escribir, por ejemplo, de derecha a izquierda. Y no nosotros, que lo hacemos de izquierda a derecha. Venga, ponte a aprender árabe. A ver cuánto tardas. Este es una lengua bastante difícil. El interior de la mezquita de Kairouan en Túnez, que es también de las más antiguas. De hecho, por ejemplo, aquí veis un capitel de estilo griego. Si no, la verdad es que no sé muy bien, pero parece que son hojas de acanto. Aquí veis también el uso de... Parece que son mármoles. A ver, la regla general es el no uso de materiales ricos. Lo que dice que haya mezquitas que sí que lo uso, ¿no? Evidentemente. El uso constante de alfombras o estas suntuosas lámparas. Perdón. La decoración musulmana, hay que partir de la base de que está prohibido representar a Alá. Es un arte anicónico, es decir, ¿vale? Cónico, ¿vale? Icono. Recordad el arte bizantino, es donde se representan los iconos, donde se representan a Dios, a Jesucristo, etc. Es un arte anicónico. Está prohibido las imágenes. Hay muy pocas pinturas donde se represente a Mahoma y a Alá, ninguna. Está prohibidísimo. No vas a ver apenas esculturas y pinturas en las mezquitas y palacios. ¿Qué es lo normal? Se van a pintar, por ejemplo, como veis a la derecha, muchos motivos geométricos. ¿De acuerdo? Muchos motivos geométricos. Es muy normal. Se va a utilizar, por ejemplo, también la caligrafía árabe. Pues veis, aquí por ejemplo tenemos de la decoración consiste en motivos vegetales o geométricos que se van a pintar en mosaicos o en yesos y sobre todo en azulejos. Las cúpulas de los techos también van a estar decoradas, llamándose mocárabes. Que los mocárabes también los van a utilizar los cristianos ya pues desde el siglo XIV, XV, ¿cómo qué? Pues como herencia del arte musulmán. ¿De acuerdo? Y como os decía también la escritura, la caligrafía, que también pues van a utilizar ¿el qué? Versículos del Corán. Aquí tenéis para finalizar un mapa conceptual, un esquema de los principales conceptos, ideas de este tema. Os aconsejo que le echéis un vistazo. Unas palabras importantes, ya las hemos ido viendo, son las que tenéis a continuación. Alá, califato, califa, Corán con mayúsculas, por favor, mirab, minarete, o minar, mezquita, musulmán o zoco. Y para finalizar, daros las gracias por vuestra escucha, vuestra paciencia. Espero que os haya servido para estudiar o para repasar. Y dar las gracias de nuevo a la profesora Rosa Liarte. Escribo aquí su nombre. Tenéis a vuestra disposición la página web Lecciones de Historia, donde tenéis un montón de recursos. Y esto es todo. Nos vemos en el siguiente apartado del tema, que sería el dedicado a Al-Ándalus.